No se admiten pequeñines en las finales de la Libertadores y la Suramericana, como pasó con Millonarios el martes anterior, con arbitraje de Darío Herrera de Argentina, O'Higgins 2, Millonarios 1. Sí, otra vez volvió a ganar el cuadro chileno que viene de Rancagua, O'Higgins. Y a los 6 minutos comenzó a quedar congelado el estadio Nemesio Camacho El Campín, gracias a la anotación de Bastián Yáñez. Luego, en el minuto 37, Alan Robledo colocó el segundo y el descuento de Rodrigo Contreras, el argentino, pero no sirvió de nada para Millonarios. Le bastaba con un empate acceder a los playoffs de la Copa Suramericana. Una lástima, Millonarios, lo volvieron pequeñito. Con Falcao, con el Mono Ginás, con Maca, mejor dicho, no sirve de nada. Se tiraron el viaje a Barranquilla, a esa gran final de la Copa Suramericana, que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Y en otro partido del Grupo C, Sao Paulo derrotó a Boston River de Montevideo, Uruguay. En el minuto 4, Artur Víctor Guimaraes colocó el primero y en el minuto 17, Juan Acosta colocando uno de esos autogoles que, Dios mío, no quería hacer los Boston River. Pero ganó el equipo de Sao Paulo 2-0 en su patio en Morumbí. 2-2 en el Arena do Grêmio. Empataron Gremio y el equipo de Montevideo City Torque, pero igual clasificó primero y segundo. Primero el equipo de Montevideo City Torque por vía directa a la fase de octavos de final y Gremio a la fase de playoff de la Copa Suramericana. Esa fase de playoff que se va a desarrollar después de la Copa del Mundo, porque primero va el evento más importante del año. Se quedaron afuera del grupo F, Deportivo Riestra y el equipo que te canta tanto el pop rock latino, Palestino de Chile. A los 36, Salomón Rodríguez colocando el primero para el equipo de Montevideo City Torque. El empate de Gaby Meck en el minuto 46. En el minuto 83, Franco Pencincho. Y en el minuto 88, Carlos Vinicius. Aunque este se fue del partido en el último instante del compromiso. 1-1 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Empataron Palestino y Deportivo Riestra. Comenzó ganando el equipo forastero en el minuto 27, gracias a Rantanzo. Y Nelson da Silva marcando el empate en el minuto 41. Adiós de la Copa Suramericana, tanto Palestino y el equipo de Deportivo Riestra. Chao. En el Urbano Caldeira, Santos derrotó 3-0 Deportivo Cuenca. Los goles del compromiso: Barbosa 13 minutos, Ferrero, autogol en el minuto 48 y el jugador Bontempo en el minuto 55, 3-0, ganó Santos a Deportivo Cuenca. La gran sorpresa de la jornada: el equipo de Deportivo Recoleta derrotando al equipo de San Lorenzo de Almagro en el estadio Nuevo Gasómetro en Buenos Aires, Argentina. La única anotación del compromiso llegó en el minuto 36, a la anotación precisamente que silenció al Nuevo Gasómetro, la de Alan Wilk. Y anoche también por la mínima, Atlético Mineiro en el Arena MRB derrotó 1-0 a Academia Puerto Cabello. Bernard en el minuto 61 colocó el tanto para el equipo de Atlético Mineiro, que también está en la siguiente ronda de la Copa Suramericana. Por su parte, Olimpia derrotó 3-1 en Defensores del Chaco al Audax Italiano. El conjunto de los audaces comenzó ganando en el minuto 65 con un autogol de Raúl Alejandro Cáceres. En el minuto 70, Alan Rodríguez. En el minuto 71, Hugo Quintana. Y en el minuto 74, Fernando Cardoso. 1-1 empataron en Cusco Cienciano y Juventud de las Piedras. En el minuto 19, Kevin Becerra colocó el primero y en el minuto 61 el empate del jugador Emanuel Cecchini. 3-0 con el colombiano que está en la Copa del Mundo, Carlos Andrés Gómez. El Vasco da Gama derrotó a Barraca Central. Adson en el minuto 31 y 45 y en el minuto 54, Johan Rojas. Se jugó en San Juanario, en Río de Janeiro, la casa del Vasco da Gama. Sin público se despidió por la puerta de atrás otro equipo pequeñín. El Racing Club de Avellaneda ya no tiene, a partir de la próxima temporada, el próximo semestre, qué sé yo,
Tavo Costa se va del equipo de Racing. Ojalá que vuelva un día al fútbol profesional colombiano. Quién sabe con Independiente Santa Fe o con otro equipo de Colombia. El profe Costas. 2-0 derrotó a Independiente Petrolero de Sucre, Bolivia, con gol colombiano, cordobés, monteriano, Examérica Cali, Dubán Vergara en el minuto 17 y en el minuto 51, Mato Maxevich marcando el 2-0. Ya no tiene nada que ver con el Racing Club, que es otro equipo pequeñito. Va a ver las finales de la Copa Sudamericana, donde desde la choza de los pequeñines, al igual que Millonarios. 3-1 en calidad de visitante en el Estadio Olímpico, la Universidad Central de Caracas. Botafogo derrotó al equipo de Caracas Fútbol Club. Aunque comenzó ganando en el minuto 35 con la anotación en propia puerta de Christopher Ramos de la Flor. En el minuto 60, el mismo jugador Christopher Ramos de la Flor marcó el empate. Juan Toledo en el minuto 71 colocó el 2-1 y Joaquín Correa en el minuto 90+1 el 3-1. En el Monumental, el subcampeón River Plate derrotó 3-0 a Blooming. Se quitó la sal de esa final que perdieron el domingo pasado en Córdoba frente a Belgrano. El primer campeón de esa ciudad, el cuadro pirata, con su tesoro y sus joyas. Bueno, del equipo precisamente de Blooming, miremos un momentico cómo está la tabla de posiciones en el grupo H, a falta del partido que van a jugar Bragantino y Carabobo. No, precisamente el equipo del River se clasificó por vía directa, 14 puntos y sin perder un solo partido. Bueno, perdieron un partido frente a Bragantino la semana pasada y perdiendo la gran final frente a Belgrano de Córdoba. Por su parte, el equipo de Blooming de Cochabamba, Bolivia, es otro equipo pequeñín que va a ver las finales de la Copa Sudamericana desde la choza de los pequeñines. Sí, es otro equipo pequeñito, chiquitico, coquito. Blooming de Cochabamba, Bolivia, perdiendo con uno grande como el River Plate, que está en la siguiente instancia de la Copa Suramericana. Y lo hicieron gracias a los goles de Maximiliano Salas, minuto 56. En el minuto 71, Fausto Vera. Y en el minuto 83, Lucas Silva. Y los anteriores rivales de River Plate, Bragantino y Carabobo, se vieron las caras en el estadio Cerro de Sousa Marqués, en la ciudad Branca Paulista. En el minuto 75, Ciro Pita marcó el primero y Fernando dos Santos Perro en el minuto 90+3 colocó el de la victoria para el equipo de Bragantino. Este equipo de Bragantino que accedió a los playoffs fuera Carabobo y Blooming. Es que definitivamente estos dos equipos del grupo H son pequeñines. Los sensores dicen que sí, son pequeñines. Carabobo de Valencia, Venezuela y Blooming de Cochabamba, Bolivia. Y esta noche apoyemos al América de Cali, la única esperanza para clasificar por vía directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, ganándole sí o sí o empatando con Macará de Ambato, Ecuador, esta noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Y dependiendo de lo que pase en el partido de esta noche también, el Estadio José de la Victoria Giovanna, en Buenos Aires, capital de la República Argentina, entre Tigre y Alianza Atlético. Tiene que ganar así o sí a las 7:30 el América de Cali. La esperanza también es enfrentarse contra Independiente Santa Fe en los playoffs de la Copa Suramericana si llega a pasar con el partido de fondo entre Tigre y Alianza Atlético. Pasamos ahora a la Copa Suramericana. 0-0 Tolima empató con Universitario de Deportes y se clasificó segundo a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, Estudiantes derrotó 1-0 al Medellín, que va para la Copa Suramericana en los playoffs, pero esta vez castigado sin público por todo lo que pasó. Pero si llega a pasar algo peor con el Deportivo Independiente Medellín, definitivamente va a ser muy pequeñín el Deportivo Independiente Medellín. Michael Albornarín en el Estadio 1 de La Plata en el Jorge Luis Sirsi colocó el primero para el cuadro León de Estudiantes, ex campeón ya del fútbol argentino, porque ahora el campeón es Belgrano, el cuadro pirata de Córdoba. Independiente Santa Fe derrotó
en el campeón del siglo, a Peñarol. Una de esas victorias históricas precisamente para Independiente Santa Fe y la anotación espectacular de Alexis Zapata. El resto de los resultados: la Liga Deportiva Universitaria de Quito 3-2 frente a Always Ready. Lanús derrotó 1-0 a Mirasol. 3-0 Flamengo contra Cusco Fútbol Club. 1-0 quedó por fuera otro pequeñín, el equipo de Nacional de Montevideo frente al campeón chileno Coquimbo Unido todavía. 1-0 también Independiente del Valle frente a Rosario Central. La Universidad Central derrotando al Libertad. 3-1 Fluminense y Deportivo La Guaira. Como también el mismo resultado de Independientes Rivadavia y Bolívar. Y finalmente Platense, accediendo también a los octavos de final, derrotando al equipo de Corinthians, pero igual se clasificó. A las 5 de la tarde, Palmeiras Junior de Barranquilla, que está preparando también la gran final frente a Atlético Nacional el próximo martes del fútbol colombiano. A la misma hora, Cerro Porteño Sporting Cristal. Y a las 7:30 de la noche, Boca Juniors frente a la U Católica y Cruzeiro Barcelona. Eso es lo que pasa en la Copa Libertadores, pero no se admiten pequeñines en las finales de la Copa Suramericana y la Copa Libertadores.